TELEDUE, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Bienvenidos, queridos alumnos. El día de hoy vamos a disertar un tema sumamente importante dentro del curso de Medicina Legal. Tema que vincula necesariamente el uso de ciencias para poder ayudar a la administración de justicia. Por eso se va a abordar el tema de biología forense. Y dentro del tema de biología forense vamos a ver cuál es su ámbito de aplicación en función a dos aspectos prioritariamente. Por un lado, la hematología forense, vinculado a aspectos de la sangre como elementos reconstructores, y por otro lado, la espermatología forense, vinculado al estudio de los espermas que están muy ligados a los actos de violación sexual. En ese sentido, entonces, vamos a iniciar señalando que la biología forense estudia y evalúa sistemáticamente y además también continuamente tanto la vida animal como la vida vegetal. Hace un análisis sobre los seres humanos y un estudio generalizado de todos estos aspectos. La biología nos va a ayudar al esclarecimiento de los delitos que están relacionados con sustancias orgánicas, que están relacionados a presumibles actos contra la libertad sexual, que están relacionados a la contaminación de alimentos, a actos contra la vida, el cuerpo y la salud, entre otros delitos. Se va a encargar también la biología forense de analizar e interpretar las evidencias que logre recabar en la escena del crimen o en el escenario delictivo, como son la sangre, el semen o fluidos corporales en la escena, para poder resolver o ayudar a resolver los diversos procesos judiciales que se presenten. También el tema de biología forense involucra un área de estudio relacionada a la hematología forense, a la espermatología forense, a la fanerología forense, a pericias de microbiología, a pericias de entomología, de ecología, de biología molecular y además también a pericias de análisis especiales. En cuanto al ámbito de aplicación de la biología forense, podemos advertir entonces que es bastante amplio. En el caso de la hematología forense, va a encargarse de estudiar la morfología, la serología y la bioquímica de la sangre. Y va a abarcar también un aspecto reconstructor e identificador, que conlleve a establecer, por ejemplo, si la sangre hallada en el lugar corresponde al de una persona, corresponde al de un animal. Nos va a permitir llegar a esa conclusión. En el caso de la espermatología forense, va a estudiar la morfología y la bioquímica del semen a casos relacionados de delitos a la violación sexual. ¿Cuáles? Por ejemplo, la violación a menores de edad, los actos contra el pudor, la violación a personas en estado de inconsciencia. Además, también va a abarcar el aspecto constructor e identificador sobre la muestra hallada. La fanerología forense, que va a estudiar la morfología y la anatomía de las modificaciones del tejido epidérmico. Sabemos que al fallecimiento de la persona va produciéndose los cambios en función al tiempo. Sin embargo, las piezas que se puedan encontrar vinculadas a los dientes, a las uñas, a los cabellos, van a permitir lograr el efecto de la identificación. Y en ese sentido, la fanerología nos da una buena y clara orientación a la administración de justicia.
En el caso de la hematología forense, mencionaba que el elemento vital es la sangre. La sangre constituye una evidencia que suele ser muy frecuente, muy usada y que se recoge del escenario en donde se produce el acto criminal. Y en consecuencia, este elemento de sangre debe ser buscado en ese escenario. La búsqueda debe ser minuciosa. Además, el hallazgo de ese elemento presumible que corresponda a la sangre de la persona tiene que ser extraída en una cantidad considerable para ser evaluada en el laboratorio. La búsqueda entonces es indispensable y debe ser minuciosa en todas las superficies y objetos que en él se tenga que encontrar. Por eso es importante que en un escenario del crimen se tenga que hacer el acordonamiento del lugar, tomando en cuenta si es un lugar cerrado o si es un lugar abierto. Si es un lugar cerrado, el espacio será más reducido de tener que buscar y poder extraer la muestra. Si es un lugar abierto, la zona en donde se va a verificar es mucho más amplio y puede tomar más tiempo. Además, también se tiene que tomar en cuenta que se pueden hallar sustancias orgánicas e inorgánicas que puedan tener semejanza con la sangre y a simple vista no lo vamos a poder notar. En consecuencia, se tienen que extraer esos elementos lo suficiente para ser evaluados en laboratorio y determinar si corresponde o no la sangre al de la persona que yace muerta o si corresponde a otro sujeto, pudiéndonos llevar y ayudar a la identificación del sujeto que provocó la agresión o el probable también deceso de la persona. Los aspectos que toma en cuenta la hematología forense. Toma en cuenta el aspecto reconstructor de la sangre, toma en cuenta el aspecto identificador de la sangre y el examen al laboratorio. En el caso del aspecto reconstructor de la sangre, la persona que extrae dentro del escenario delictivo el recojo de la sangre va a tener que apreciar su coloración, va a tener que apreciar el tamaño, la forma y la posición de la mancha. ¿Por qué? En el caso del tamaño, porque me podrá ilustrar en el escenario del delito si es que ésta ha sido desarrollada bajo el uso o el instrumento de un cuchillo, de una hacha o de otro tipo de elemento. Por la forma me va a permitir saber si el sujeto que atacó o agredió a la persona era alto, era de la misma estatura del sujeto víctima, si era un sujeto corpulento, y la posición de la mancha también me da esa orientación. Entonces, quien desarrolle el recojo de la sangre y visualice el escenario tiene que ser una persona muy detallosa que deba de tomar en cuenta estas circunstancias. Obviamente que el fiscal también deberá tomar en cuenta este aspecto. El otro aspecto es el identificador de la sangre. El tema de la identificación de la sangre necesariamente corresponde al hecho de tener que ser evaluado en el laboratorio. Como dije en un momento, en el escenario puedo encontrar sangre, pero no voy a poder determinar si esta sangre corresponde al sujeto que yace muerto, si corresponde a otro sujeto o si la sangre corresponde al de un animal. En consecuencia, la muestra tiene que ser llevada al laboratorio para que sea analizada y poder determinar su naturaleza. Además, también determinar a qué grupo sanguíneo corresponde esa sangre para verificar si es o no es el de la víctima, su procedencia para saber si corresponde al sexo masculino o femenino, si corresponde a un sujeto joven o adulto.
al estado también de un ayuno prolongado. Este factor identificador es sumamente relevante y debe ser examinado, repito, en el laboratorio. ¿Cómo se desarrolla este examen en el laboratorio? El laboratorio toma en cuenta las pruebas de orientación y la prueba de orientación me permite desarrollar una investigación en función a lo que se denomina científicamente la catalasa, que es un agua oxigenada, para saber qué reacción tiene la muestra hallada. También está la reacción del Ladrel y el luminol. Esta última suele ser muy utilizada en aspectos reconstructores, en temas de parricidios, de homicidios calificados. También está la prueba de la certeza. La prueba de la certeza involucra el uso de varios métodos microscópicos, métodos cristalográficos, métodos macroespectroscópicos, que necesariamente deben desarrollarse en función a la muestra tomada y dejada en el laboratorio. Otro de los aspectos que debe de tomarse en cuenta en la hematología forense está vinculado con los factores que puedan afectar el resultado del examen sanguíneo. Hace un momento mencionaba que era importante hacer el recojo de la muestra presumible que es sangre y que corresponde a la víctima, pero también decía que la muestra tenía que involucrar una cantidad considerable. Sin embargo, hay aspectos que pueden afectar la extracción de esas muestras. Uno de los aspectos que afecta la extracción de esas muestras está vinculado con el tema de la antigüedad de la mancha. Mientras más pronto extraiga ese elemento, ese indicio, será mejor. La antigüedad nos puede hacer variar el contenido del resultado. La naturaleza del sustrato está vinculado con la cantidad de la muestra. Y esto también es un factor que nos podría jugar negativamente. Las condiciones a las que estuvo expuesta, si es en un lugar abierto, puede estar sujeto a diversas condiciones, digamos época de lluvia, época de frío, de helado, y puede llegar a alterarse la muestra tomada. Además también se tiene que tener en cuenta que cuando se extrae la muestra se tiene que extraer con el uso de guantes, que no se debe realizar diversas manipulaciones. Mientras más directo sea, mejor, porque ayudará a un resultado óptimo en el laboratorio. Hay materiales necesarios que debe tener toda provincia, todo distrito, todo lugar para efectuar un buen recojo de las muestras. Mínimamente se debe contar con tubos de ensayo, bisturí, pinzas, tijeras, láminas, lupas, linternas, jeringas, goteros, frascos de suero, reactivos, guantes de goma, gasas y mascarilla. Pero no solamente es el material, sino también saber utilizar este material. Como dije hace un momento, el tema de la experiencia es prioritaria, la no manipulación es sumamente importante. En el caso de la espermatología forense, la espermatología estudia al esperma porque el esperma es un producto de la secreción del aparato genital masculino. Su estudio conlleva a conclusiones sumamente importantes y de auxilio, de apoyo a la Administración de Justicia para hacer una buena investigación sobre el hecho delictivo. El elemento fundamental aquí es el espermatozoide. En el caso del espermatozoide, estos no van a ser borrados fácilmente ni en el cuerpo de la víctima, ni tampoco en el mismo sujeto. Por eso la importancia de su estudio como ciencia. ¿Qué aspectos debo de tomar en cuenta en el caso del estudio de los espermas? Debo de tomar en cuenta las manchas seminales que se hallen.
debo de tomar en cuenta el análisis a las manchas y el examen espermatológico. Sobre el tema de las manchas seminales, tenemos necesariamente que evaluar los caracteres microscópicos, buscar las manchas y los aspectos de la mancha según el soporte. ¿Dónde lo encuentro? Lo encuentro en el cuerpo de la misma víctima. Si es que está con vida, extraerlo de la zona vaginal, y aun cuando esta persona hubiera fallecido, también lo tengo que extraer para someterlo a un análisis y determinar si es que hay o no hay presencia de esperma y a quién corresponde ese esperma. El análisis también es hecho al sujeto, mientras más pronto, mejor. Aun cuando se haya producido un lavado en esa zona, en las fisuras, el aparato del órgano masculino quedará esas muestras de semen. Entonces es importante que la extracción sea lo más pronto posible. Los hechos deben ser comunicados prontamente. El análisis a las manchas. De lo que se ha obtenido como elemento de prueba, necesariamente debo llevarlo al laboratorio para someterlo a métodos que me permitan establecer la vinculación del sujeto, que me permita establecer que el esperma hallado corresponde a determinado sujeto. Este examen no solamente se produce en los centros asistenciales, también se produce en los mismos escenarios del crimen, también se produce en las morgues, en función a qué condición ha quedado propiamente la víctima. Sabemos que en un tema de violación, en ocasiones conlleva al deceso de la víctima, el querer callar para que no se informe esta situación. O también conlleva a la permanencia de vida de la víctima en función a su edad y a la repercusión que a ella le pueda generar. Por eso es altamente contributiva el estudio que se hace en el tema de espermatología forense. ¿Cuáles son las conclusiones entonces en función a estos dos estudios orientados y visados por el tema de biología forense? Las conclusiones a las que se arriban son las siguientes. Primero, que las muestras de sangre constituyen una evidencia sumamente importante que va a ayudar a la Administración de Justicia para el esclarecimiento de los hechos. En un inicio, para poder iniciar un proceso a través de la denuncia fiscal, a través del autopertorio de instrucción, y luego a la conclusión del proceso para determinar una responsabilidad por parte del sujeto agresor, vinculados prioritariamente en el caso de la muestra de sangre a delitos como asesinatos, parricidios, infanticidios, es decir, al rubro correspondiente a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Y también concluimos que las muestras, en el caso del espermatozoide, constituyen evidencia importante que también va a coadyuvar a la Administración de Justicia, pero esta vez vinculándolos a delitos que afecten a la libertad sexual de la persona. ¿Cuáles? Por ejemplo, los actos de violación sexual a personas menores de edad, los actos de violación sexual a personas que hayan quedado en estado de inconsciencia, los actos contra el pudor que suelen darse a los menores de edad, las violaciones sexuales hacia los menores. Bien, señores, eso sería todo. Gracias.